Napoleón Bonaparte, también conocido como Napoleón I, fue una figura imponente en la historia europea. Nacido en 1769 en la isla de Córcega, Napoleón se convertiría en uno de los líderes militares más influyentes de la historia y el emperador de Francia. El ascenso de Napoleón al poder comenzó durante la Revolución Francesa. Se elevó a través de las filas del ejército francés, mostrando habilidades estratégicas y tácticas excepcionales. En 1799, tomó el poder en un golpe de Estado y se estableció como el primer cónsul de Francia. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para estar informado de todos los documentales que subimos semanalmente. Como primer cónsul, Napoleón implementó una serie de reformas que tenían como objetivo estabilizar y unificar Francia. Introdujo el Código Napoleónico, un sistema legal integral que establecía la igualdad ante la ley, protegía la propiedad privada y promovía la tolerancia religiosa. En 1804, Napoleón se coronó emperador de los franceses, marcando el comienzo de su era imperial. Como emperador, se embarcó en una serie de campañas militares que remodelarían el mapa de Europa. Los éxitos militares de Napoleón fueron asombrosos. Ganó una serie de victorias decisivas contra las potencias europeas, incluyendo Austria, Prusia y Rusia. Las tácticas disciplinadas y las estrategias innovadoras de su ejército a menudo sorprendían a sus enemigos. Sin embargo, las ambiciones de Napoleón finalmente llevaron a su caída. En 1812, lanzó una desastrosa invasión de Rusia, lo que resultó en la destrucción virtual de su gran ejército. Este revés debilitó su control del poder y brindó una oportunidad para que las potencias europeas formaran una coalición contra él. En 1814, Napoleón se vio obligado a abdicar del trono y fue exiliado a la isla de Elba. Sin embargo, escapó del exilio al año siguiente y regresó a Francia por un breve periodo conocido como los 100 días. Los 100 días culminaron en la batalla de Waterloo en 1815, donde las fuerzas de Napoleón fueron derrotadas decisivamente por una coalición conducida por el duque de Wellington. Con su derrota en Waterloo, el reinado de Napoleón llegó a su fin de una vez por todas. Napoleón fue capturado por los británicos y exiliado a la remota isla de Santa Helena en el Atlántico Sur, donde pasaría el resto de su vida en confinamiento. El legado de Napoleón es complejo y continúa siendo debatido por los historiadores. Mientras amplió los derechos individuales e introdujo reformas progresistas, sus conquistas militares causaron la muerte de millones e interrumpieron el equilibrio de poder en Europa. Independientemente de las opiniones de uno sobre Napoleón, es innegable que dejó una marca indeleble en la historia. Sus tácticas militares, reformas administrativas y códigos legales han tenido un impacto duradero en la Europa moderna. El ascenso y la caída de Napoleón Bonaparte es una historia cautivadora llena de triunfos, contratiempos y momentos de brillantez y arrogancia. Su vida sirve como un poderoso recordatorio de las complejidades del poder y las consecuencias de la ambición sin control. Cuando Napoleón se instaló en su exilio en Santa Helena, su vida adquirió un tono más tranquilo y reflexivo. Aislado del mundo y confinado a la isla, pasó sus días dictando sus memorias y reflexionando sobre su tumultuosa vida. Las memorias de Napoleón, conocidas como el Código de Napoleón, proporcionaron un relato de primera mano de su ascenso al poder, sus campañas militares y sus motivaciones. Le dieron la oportunidad de dar forma a su legado y presentar su perspectiva al mundo. A pesar de su aislamiento, Napoleón continuó atrayendo la atención de admiradores y críticos por igual. Su carisma y su personalidad más grande que la vida capturaron la imaginación de personas de todo el mundo, incluso en sus últimos años. La noticia de la muerte de Napoleón el 5 de mayo de 1821 reverberó en toda Europa y el mundo. Su fallecimiento marcó el final de una era y el capítulo final de una de las historias más cautivadoras de la historia. En los años posteriores a su muerte, la reputación de Napoleón sufrió una serie de transformaciones. Fue admirado por algunos como un líder visionario que trajo estabilidad y progreso a Francia, mientras que otros lo criticaron como un tirano y belicista. Historiadores y eruditos continúan analizando la vida y el legado de Napoleón, buscando comprender las complejidades y contradicciones de esta enigmática figura. El impacto de su gobierno todavía se puede sentir hoy, ya que muchas de sus reformas y políticas dieron forma al mundo moderno. Las estrategias y tácticas militares de Napoleón revolucionaron la guerra.
Su uso de armas combinadas, movilización rápida y tácticas flexibles estableció nuevos estándares para las operaciones militares e influyó en generaciones de líderes militares. Además, las reformas administrativas de Napoleón tuvieron un impacto duradero en Francia y más allá. Su centralización del poder, la creación de burocracias eficientes y la estandarización de las leyes sentaron las bases para la gobernanza moderna. El Código Napoleónico, en particular, sigue siendo un testimonio duradero de su influencia. Sirvió como modelo para los sistemas legales de todo el mundo, enfatizando la igualdad ante la ley, la protección de los derechos individuales y la separación de la Iglesia y el Estado. El impacto de Napoleón se extendió más allá de Europa. A través de sus campañas militares, difundió ideas de nacionalismo, revolución y republicanismo a países de todo el continente y más allá. A pesar de sus logros, Napoleón no estaba exento de defectos. Su hambre de poder y conquista llevó a innumerables vidas perdidas y naciones devastadas. Su deseo de crear un imperio francés provocó guerras prolongadas que devastaron Europa durante más de una década. Los fracasos de Napoleón en Rusia y su derrota en Waterloo a menudo se citan como puntos de inflexión significativos en su carrera. Estos reveses revelaron los límites de su ambición y expusieron vulnerabilidades en sus estrategias militares. Antes de desvelar la última parte, sígueme y marca un like al video. Con este gesto nos ayudas a seguir trayendo los mejores documentales y las mejores curiosidades de nuestro planeta. Gracias por ser parte de esta gran comunidad llamada Colibrí Curioso. El legado de Napoleón Bonaparte sigue inspirando debate y fascinación. Su impacto en las artes, la literatura y la cultura todavía se puede ver hoy en día, ya que se han creado innumerables obras en homenaje a esta figura icónica. De la Sinfonía Heroica de Beethoven a obras de arte de Jacques-Louis David, la influencia de la vida y el reinado de Napoleón se puede ver en algunas de las mayores obras maestras de la creatividad humana. En la cultura popular, Napoleón ha sido representado en numerosas películas, libros y obras de teatro. Su personalidad magnética y su carácter complejo lo convierten en un tema intrigante para los narradores. La fascinación duradera con Napoleón Bonaparte es un testimonio de su significado perdurable en la historia. Ya sea admirado o criticado, sigue siendo una figura imposible de ignorar. La historia de Napoleón Bonaparte es una de ambición implacable, victorias impresionantes y derrota final. Es la historia de un hombre que dio forma al curso de la historia a través de su destreza militar y perspicacia política. Si bien su imperio puede haberse derrumbado, el legado de Napoleón sigue vivo. Sus ideas, sus reformas legales y sus estrategias militares continúan influyendo en nuestro mundo, sirviendo como un recordatorio del impacto duradero que una persona puede tener en la historia. Entonces, mientras reflexionamos sobre la vida y los tiempos de Napoleón Bonaparte, se nos recuerda las complejidades de la naturaleza humana y el poder de un individuo para dar forma al destino de las naciones. Napoleón Bonaparte será recordado para siempre como una fuerza que cambió el mundo.